cerrados mientras la explicación. Voy a ir haciendo paraditas también para cuando haya preguntas. Y había comentado también a las personas que ya estaban por aquí que agradecemos mucho cuando tenéis las cámaras encendidas, porque así nos da la sensación de que estamos juntas en lo presencial y no sentimos tanto las distancias, ¿vale? Bueno, yo soy Nora Plaza, coordinadora del área hispanohablante de Sociocracy for All, que es una organización sin ánimo de lucro que se encarga de difundir la sociocracia, hacer materiales, hacer charlas, conferencias, formaciones y sobre todo hacerla accesible para todas las personas. Simplemente invitaros si queréis acceder a todos los materiales gratuitos. Somos una organización básicamente de personas voluntarias, un 85% de personas voluntarias, y por eso pues vamos a la velocidad que podemos, traduciendo materiales, haciéndolos accesibles, haciendo vídeos, y ahí os dejo sobre todo las redes en las que nos movemos, y en la página web podéis bucear y ahí podéis encontrar toda la información del sector al que pertenezcáis. Vamos poco a poco, pero también quien hable inglés puede ir a la página en inglés, que tienen todavía más material, que es sociocracyforall.org. Y en Sociocracia Práctica, pues ya sea si venís del sector de empresa, de escuela, de cooperativas, pues ahí tenéis todas las opciones y materiales. Y dicho esto, vamos a comenzar con la presentación de qué es la sociocracia y qué estamos tratando de hacer con estos nuevos modelos de gestión. Básicamente, las personas que buscamos este tipo de maneras de gobernanza, lo que estamos tratando de hacer es una distribución saludable del poder. Y eso requiere de un plan y requiere de una metodología. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues a través de distintas estrategias. Lo que queremos hacer es utilizar los beneficios del poder, pero que sea un poder o sea, un poder para las personas. Y la manera de hacerlo es cuestionando constantemente el propio poder y cómo afecta ese poder que tenemos a las distintas personas, y apoyándonos mutuamente en el desarrollo de ese poder. También otra manera de distribuir el poder es limitando aquellos espacios en los que se siente poder sobre. Es decir, ¿cómo podemos conseguir que haya menos poder sobre las personas y más poder para y con las personas? Pues en las organizaciones que utilizamos la sociocracia como estrategia y otras metodologías, solemos tener acuerdos implícitos y explícitos del reparto de este poder. Y también, lo veremos más tarde, practicamos el consentimiento, que es una manera de abrazar las objeciones y aquellas voces disruptivas o disidentes en lugar de considerarlas como una amenaza. Nuestra manera también de favorecer el poder es empoderando a las personas en los roles y en las funciones que cumplen en las organizaciones. Es decir, pasar de una cultura de queja y ir contra la persona que está en coordinación o que está ejerciendo un rol, a empoderar a esas personas y crear espacios en los que se dé apoyo mutuo y todas las ideas sean escuchadas. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, para que una organización sea considerada sociocrática, tiene que tener un equilibrio entre estos tres principios que veis aquí, que son el principio de equidad, transparencia y eficiencia. Y la cosa es que hay una metodología muy concreta para que esto no se quede en principios o idealismos y no se quede en el aire, que es lo que suele pasar muchas veces cuando vamos a ver como los principios de una empresa, pues son preciosos, pero luego cuando vas a hablar con los trabajadores o los miembros de esa organización, pues la historia es muy diferente, ¿no? Entonces,
Lo que nos encanta de la sociocracia es que es algo tan simple y sencillo, pero puede cambiar completamente la cultura de una organización. Y sobre todo porque tiene herramientas muy concretas para que estos tres principios se pongan en práctica. Y si no es así, darle seguimiento de qué está pasando para que cualquiera de estos principios coge. Entonces, ¿cómo hacemos para que tengamos equidad en las organizaciones sociocráticas? Aquí he puesto dos cosas, pero podría haber más, obviamente, pero creo que hay dos cosas fundamentales que resaltar. Una de ellas es que hacemos rondas para que nos aseguremos que todas las personas que van a tomar una decisión tengan un turno de palabra. ¿Por qué? Porque esto nos evita lo que suele pasar muchas veces, que es gente peleando por levantar la mano o las típicas dinámicas en las que una persona ocupa demasiado espacio hablando. Entonces, para asegurarnos que todo el mundo tiene el mismo espacio y hay equidad en el uso de la palabra y se escuchan todas las voces, hacemos rondas de palabra. Esto lo veremos más adelante que requiere de una estrategia de círculos. Es decir, es muy difícil hacer rondas en un grupo de 25 personas, porque si lo haces, estamos fallando al otro principio, que es la eficiencia, porque seguramente tendríamos reuniones de 2, 3, 4 horas, que era un poquito lo que estaba comentando antes nuestros compañeros Guillermo y David, que cuando eran pocos estaban en un modelo asambleario, pero cuando la organización empezó a crecer, necesitaron pensar en una estructura diferente. ¿Por qué? Porque querían conservar esa equidad sin perder eficiencia. Y para eso necesitamos como decidir qué grupos deciden sobre qué cosas para que en esos grupos también se pueda dar un reparto equitativo de las voces. Y otra de las maneras de conseguir equidad en las organizaciones sociocráticas es que no votamos a las personas para roles. No hacemos como votos en un papelito oculto. Por supuesto que tampoco hacemos votos a dedo o selecciones a dedo de que una persona decide quién hace qué, sino que utilizamos otra manera que se llaman, lo vais a escuchar de diferentes formas, elecciones abiertas o Sociocracy Forum y Sociocracia Práctica solemos preferir llamarlo selecciones abiertas, para que no nos recuerde a las típicas elecciones democráticas que estamos acostumbradas de un cajón con un papel cerrado. Entonces, es una selección consciente y argumentada de personas para roles. Más adelante lo vamos a ver también. La transparencia. Este es el segundo principio, después de la equidad, que es uno de los pilares en la sociocracia. Entonces, nuestras organizaciones están transicionando de muchos juegos de poder, de agendas ocultas, de personas que saben más que otras, con lo cual acumulan poder e información, y pasamos a modelos más transparentes, porque si nuestro propósito es hacer una distribución del poder, creemos que la transparencia, bueno, y lo tenemos comprobado, que para que haya una distribución real del poder, también tiene que haber transparencia dentro de las organizaciones. Y esa transparencia se consigue a través de distintas vías. Una de ellas es el formato que utilizamos para las reuniones. En muchas de las organizaciones sociocráticas tenemos un formato tipo para que nuestras reuniones sean lo más ágiles posibles y no duren más de hora y media. ¿Por qué? Porque cuando tenemos reuniones más largas de hora y media, lo que suele pasar es que las personas desconectan. Entonces tenemos una manera muy concreta de llevar las reuniones que conseguimos que seamos eficientes, que era el otro principio, y al mismo tiempo que todas las voces se escuchen. Entonces eso es un arte, o sea, conseguir que todas las voces se escuchen y también conseguir lograr los objetivos requiere de práctica y entrenamiento. O sea, de hecho, nosotros a nuestras formaciones los llamamos entrenamientos porque tienes que entrenarte para funcionar de esta manera. O sea, no es lo que normalmente hemos aprendido
muchos de nosotros o nosotras, ¿no? Hemos aprendido otras formas y ahora hay que desprogramar esas formas y aprender otras formas de llevar las reuniones, de dar turnos de palabra, de escuchar las voces, de acoger la diversidad y las voces diferentes. Entonces, para eso también tenemos un formato de reuniones muy concreto que nos ayuda a llevar reuniones mucho más eficientes y ágiles, y si conseguimos que todos los círculos de la organización además tengan el mismo formato de reunión, eso va a hacer que cualquier persona del grupo pueda entrar en las carpetas de los otros círculos y saber qué está pasando. Entonces nos evitamos que tengamos que estar compartiendo información constantemente, sino que la información está disponible para cualquier persona. Y eso os podéis imaginar el avance que es para que cualquier persona pueda saber sobre finanzas o puede saber lo que está pasando en el círculo de infraestructura o en cualquiera de los otros círculos de la organización, porque tenemos un formato concreto compartido. También, pues hay distintos grados. A ver, no todas las organizaciones tienen el mismo tipo de finanzas, pero sí que las organizaciones sociocráticas aspiramos a tener unas finanzas compartidas y participativas. Esto da para un webinar aparte de cómo lo hacemos, pero bueno, que sepáis que también es posible que todas las personas participemos en las finanzas, que conozcamos de números, que aprendamos, y es importante también que las personas que están en círculos de trabajo, yo soy filóloga, por ejemplo, pero he tenido que aprender de finanzas para poder participar en el presupuesto de la organización como coordinadora, porque si no sabes leer Excel, si no puedes comprender, es muy difícil que te puedan hacer partícipe, ¿no? Entonces, es como una pescadilla que se muerde la cola, o sea, decidimos los que sabemos sobre esto, pero entonces las otras personas no pueden decidir, con lo cual una manera de conseguir la transparencia es que también nuestras finanzas sean popularizadas, o sea, que sea algo tan sencillo que cualquier persona pueda comprender y que tengamos lugares a lo largo del año en los que esas finanzas se comparten para que todo el mundo tenga conocimiento y que sea una manera clara y resumida de compartir las finanzas y no decir, bueno, ahí están las tablas y las miráis. O sea, eso no es transparencia, porque por lo menos para muchas personas, y me incluyo, o sea, a mí si me das un montón de tablas de Excel con números, no me entero. Entonces, cuando queremos tener finanzas compartidas, hay que hacer también una historia de esas finanzas y poner lo básico de cuáles son las entradas, cuáles son las salidas y cómo pueden participar los diferentes círculos de la organización en esas finanzas, ¿vale? Y esas maneras, junto con otras, son las que conseguimos para tener transparencia. Eficiencia. Habíamos visto que era el tercer principio. ¿Os acordáis? Teníamos equidad, que ya hemos visto, transparencia, y ahora vamos a ver el principio de eficiencia. En sociocracia, el principio de eficiencia se consigue aplicando pues parte de lo que es teoría de sistemas. Consideramos que el padre de la sociocracia es Gerard Endenburg, que fue el primero que tomó estas ideas que venían ya de Case Buca y las concretó en este método tan sencillo. Y él era ingeniero electrónico, entonces sabía mucho de teoría de sistemas y dijo, ¿por qué las máquinas y los ordenadores funcionan tan bien con un sistema y las personas cuando nos juntamos en grupos empieza a haber bloqueos, obstáculos, tensiones? Entonces dijo, bueno, pues vamos a ver qué es lo que funciona dentro de la teoría de sistemas y lo vamos a aplicar también a los grupos de personas. Hizo lo mismo observando la naturaleza, porque Gerard Endenburg también era amante de la naturaleza y también observó los sistemas orgánicos de cómo funcionan los grupos de animales, el cuerpo humano, para aplicarlo a los grupos humanos. Entonces, la sociocracia nace básicamente de estas tres fuentes. Una, la teoría de sistemas; otra, la naturaleza y los sistemas orgánicos; y otra, hoy tampoco nos va a dar tiempo a verlo, pero bueno, viene mucho de la filosofía Quaker o los cuáqueros, que es un grupo
que se separó pues hacia el siglo XVI de la Iglesia Católica porque creían que era un grupo que creía en la libertad, en la paz y que no necesitábamos tener jerarquías. Entonces, que se podía, dentro de cada persona hay como una verdad y esa verdad dentro de los grupos pueden funcionar con equidad. Entonces, todos estos principios son los que fundamentan la sociocracia. Y en concreto, la teoría de sistemas trabaja mucho por decisión, ejecución y evaluación. Y nosotros en las organizaciones sociocráticas es algo que respetamos cada vez que tenemos distintos procesos. Si vamos a hacer una actividad, tratamos de equilibrar el tiempo que dedicamos a tomar la decisión, el tiempo que estamos en la ejecución y el tiempo que nos paramos a evaluar cómo ha funcionado para aprender de lo que hemos hecho y tomar información para la siguiente vez. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces con la prisa de nuestras organizaciones, a veces entramos en bucles en los que estamos en la acción, acción, acción y no dedicamos suficiente tiempo a veces a tomar decisiones compartidas, consentidas y suficientemente participativas, o también se puede dar momentos en los que no nos detenemos para evaluar y sacar un aprendizaje y una reflexión de lo que hemos hecho. Y por eso, de manera fractal, la sociocracia siempre va teniendo estos momentos de decisión, ejecución y evaluación que nos hace ser organizaciones muy adaptables y también nos ayuda a ir mejorando siempre a lo largo del tiempo. Todo esto, ¿cómo lo conseguimos? Pues se consigue a través de básicamente de estas 5 cosas que hemos puesto aquí. Lo que se estaba comentando de las estructuras de círculos, cómo seleccionamos a personas para roles y funciones de manera abierta y argumentada, lo que se estaba comentando de reuniones con un formato concreto que asegure la eficiencia y la transparencia. Tomamos las decisiones por consentimiento, que lo veremos un poquito más tarde, que es diferente al consenso, y también porque hacemos siempre ciclos continuos de retroalimentación. Y esta es una base súper importante, o sea, el estar en una constante revisión y retroalimentación de lo que estamos haciendo para conseguir, como estaba diciendo antes, ir mejorando y aprendiendo de lo que hemos hecho. Bueno, vamos a hablaros un poquito de las estructuras circulares y también mis compañeros del Roser os van a hablar un poco más sobre la estructura de la cooperativa del Roser. Y aquí, por ejemplo, veis, esto es del 19, ¿vale? Esto es hace 5 años, la estructura de Sociocracy for All. Esto es una típica estructura circular sociocrática. Hay un círculo de misión que es el círculo que nos ayuda a mantenernos fieles a nuestra visión y nuestra misión, y un círculo general en el que se reúnen 2 personas que se llaman los dobles enlaces de cada uno de las diferentes áreas. Aquí, por ejemplo, en este entonces solo teníamos un área lingüística, la hispanohablante. Ahora hay diferentes círculos lingüísticos en la organización Sociocracy for All, estamos hablando. Hay un círculo de apoyo, uno de comunidad, de entrenamiento, de contenido. Cada uno de estos círculos se une al círculo general por 2 personas, con lo cual no tenemos a personas decidiendo por otras, sino que estos círculos eligen esos dobles enlaces para formar parte del círculo general. Cada una de estas áreas tiene autonomía total para tomar decisiones sobre su dominio. Y los dominios entendemos como cuál es tu área sobre la que puedes tomar decisiones. Es decir, que no tienes que estar consultando a la junta directiva de lo que puedes hacer, sino si tú eres el círculo, por ejemplo, de entrenamientos o consultoría, pues cualquier tema que esté relacionado con entrenamientos y consultoría, este círculo toma sus decisiones. Y lo mismo con los demás círculos. Decimos semiautónomos, no decimos autónomos porque autónomo
significaría que eres una célula aislada del sistema, que no tienes nada que ver con el sistema. Y no es así. Realmente todos compartimos la misma visión y misión, somos una organización, una unidad, pero cada uno de esos círculos tiene autoridad y autonomía para tomar decisiones sobre el área que le corresponde. Este círculo general está para tomar decisiones que implican a toda la organización, ¿vale? O sea, son decisiones de tema, pues finanzas generales, estructura general, y aquí se reúnen, pues como os decía, esos dobles enlaces que se llaman sociocracia para que sepamos también el punto de vista de las otras áreas sobre los temas generales. El círculo de misión se recomiendan en las organizaciones sociocráticas porque a veces este círculo general suele estar muy volcado en lo operativo y dejamos, como dicen, lo urgente no deja tiempo de lo importante, ¿no? Entonces, todo lo que son temas para tratar sobre cuáles son nuestros principios, nuestros valores, qué tal está nuestra gente, cómo está funcionando todo, a veces son temas más filosóficos y reflexivos y de observación que en el día a día de la acción del círculo general no da tiempo a tratar. Entonces, se crea un círculo de misión para asegurarnos de que esos temas no se olvidan y que hay personas que están cuidando de esa visión y misión de la organización. Estos círculos, no os fijéis en que son más pequeños y más grandes, porque en realidad uno de estos puede tener 5 o 6 personas y uno de estos 4. O sea, lo que implica es que es de más concreto a más abstracto. Por ejemplo, este que es el red de comunidad, el círculo de la red de comunidad, es el círculo madre del círculo de permacultura. Entonces, estos se encargan de algo más concreto y este trata temas más generales relacionados con cooperativas, comunidades intencionales, permacultura, y estos círculos madres son más abstractos y el general todavía más abstracto. Aquí está también pues la evolución. Como os decía, no os fijéis en el tamaño, en nuestro nuevo dibujo ni siquiera hemos puesto más grande o más pequeño. Lo normal en las organizaciones sociocráticas es que crecemos o disminuimos en función de la energía y de las personas. O sea, si de repente hay muchas más personas que se unen para cumplir nuestra visión y nuestra misión como organización, pues entonces ampliamos el número de círculos. Si las personas tenemos menos personas o menos energía, pues entonces esos círculos son absorbidos por los círculos anteriores. Con lo cual no necesitamos estar inventando la rueda constantemente. Tenemos una manera de crecer y decrecer y una estructura constante que simplemente dependerá de cuánta gente hay para poder cumplir los objetivos. Y aquí os hemos puesto una pequeña diapositiva en la que se ve pues, la diferencia que hay en los sistemas que venimos experimentando en los últimos años, bastantes años, de jerárquicos a cómo son los nuevos sistemas hacia los que estamos transicionando, que son estas estructuras circulares mucho más de acuerdo con la naturaleza y con los sistemas vivos. Mis compañeros también os van a contar un caso real respecto a las autonomías de los círculos del Roser. Sí, gracias, Nora. Pues para ejemplificar, ¿no? Esta autonomía o semiautonomía a la que hacía referencia Nora de los círculos, pues nos gustaría compartir cómo cuando el Roser construyó una sala polivalente necesaria para la homologación, el círculo de infraestructuras y mantenimiento fue el encargado de elegir el suelo, de elegir la climatización, la iluminación, el color de la pintura. Imaginaos este escenario en un paradigma asambleario, donde nos tenemos que haber reunido 40, en este caso 70 familias, 70 personas socias para decidir el color de la pintura. Entonces, la sociocracia lo que aporta aquí es mucha agilidad, mucha eficiencia y también, sobre todo, mucha claridad, porque cada círculo es autónomo dentro de su ámbito de acción y ese ámbito de acción tiene que haber sido validado previamente por el círculo madre. Entonces, en este caso, el círculo de infraestructuras y mantenimiento tenía definido
dentro de su ámbito de acción, que era el encargado, sigue siendo el encargado del mantenimiento, de las infraestructuras, del diseño de los nuevos espacios de la cooperativa. Entonces es un ejemplo como muy revelador de cómo la sociocracia le confiere mucha más eficiencia y agilidad a los procesos de tomas de decisiones. Muchas gracias, David. Voy a aprovechar también para saber si hasta el momento hay alguna pregunta que nos dé tiempo a contestar, aviso, porque queremos terminar en tiempo y me imagino que están moviéndose muchas cosas en vuestras cabecitas. Después, ahora mismo hemos basado un poquito la parte de los fundamentos, la estructura, entonces si hay alguna pregunta que podamos recoger y responder, y luego ya pasamos a la parte del consentimiento y las selecciones abiertas. Entonces, dejarme saber si hay alguna duda por aquí. No veo todas, pero creo que no, ¿verdad? De momento, más o menos entiendo que hay claridad. Suficientemente bueno por ahora, ¿no? Vale, pues entonces vamos a seguir un poquito más y vamos a pasar al apasionante tema del consentimiento. Bueno, el consentimiento se trata de tomar decisiones que no tengan ninguna objeción. Es decir, el consentimiento es más amplio en el sentido de que trabaja con el rango de tolerancia de las personas. O sea, trabajamos con aquello no solo que es tu preferencia, que es una parte pequeñita, sino también hay cosas que a ti te gustan o que son tus preferidas y hay otras cosas que puedes tolerar. Nosotros incluso decimos puedo vivir con ello o puedo trabajar con ello. Y también hay dos frases muy típicas en sociocracia que es que sea suficientemente bueno por ahora y suficientemente seguro para intentarlo. Y eso hace que podamos tomar muchas más decisiones que las que tomaríamos si nos basamos en las preferencias de las personas o en tratar de coincidir en las preferencias. Voy a hablar un poquito más sobre esto más adelante, pero antes me gustaría hacer una pequeña diferencia de las diferentes maneras que se toman decisiones en las organizaciones. Y os invito a que penséis de qué manera tomáis las decisiones en vuestra organización. Cuando hay que tomar una decisión en vuestro grupo, en vuestra empresa, en vuestra casa, ¿cómo tomáis esas decisiones? O sea, de manera autocrática, hacéis pues un voto por mayoría, se levanta la mano o se hace un papelito a ver qué quiere cada uno, utilizáis el consenso o qué tipo de decisiones tomáis. Lo traigo aquí porque cada organización de manera consciente o inconsciente utiliza alguna de ellas. Es decir, lo que intentamos en las organizaciones sociocráticas es decidir de manera consciente las cosas. Entonces, quienes estamos en organizaciones sociocráticas hemos decidido que la manera de decisión que mejor nos funciona es el consentimiento. No quiere decir que rechacemos las otras, sino que es la que mejor nos hace sentir. Y aquí os voy a explicar pues, los pros y los contras que le vemos a cada una de las otras maneras de tomas de decisiones que existen, ¿vale? Por ejemplo, las decisiones autocráticas en las que una persona o unas pocas personas deciden por el resto, tiene algunas ventajas, como que está claro quién toma las decisiones y quién es la autoridad, y además normalmente funcionan mucho más rápido, porque como no tienes que contar con el resto del mundo, pues avanza súper rápido. Entonces eso es una ventaja. ¿Qué dificultades puede tener este sistema? Pues que pierdes mucha información por el camino, porque como solo tienes una cabecita tomando decisiones o un grupito de cabezas tomando decisiones, pues hay muchas ideas y propuestas que no se escuchan, con lo cual pues pierdes mucha información.
Y también puede ser que no tengas demasiado compromiso por parte de tu equipo, porque como se sienten obligados a hacerlo y que alguien les ha mandado, pues normalmente no sueles tener tanta voluntad de hacer las cosas que otro te ha ordenado hacer, como cuando has sido partícipe de esas decisiones. Luego está el voto por mayoría, al que estamos súper acostumbrados en nuestros sistemas democráticos actuales, en el que pues tú pues en una papeleta o levantando la mano eliges la opción que más te gusta. ¿Qué ventajas tiene esto? Pues que se puede hacer con muchísima gente y lo vemos en nuestros sistemas de elección. Realmente todo el mundo puede votar. ¿Y qué otra ventaja tiene? Pues que la mayoría es escuchada. ¿Cuáles son las desventajas? Pues que hay una minoría que no es escuchada en esas decisiones y que además se suelen crear escenarios de ganadores y perdedores. Entonces está muy bien para los que ganan, pero pues habrá personas cuya voto o decisión no ha salido y entonces pues realmente pues se sentirán no muy bien, me imagino, y eso en una organización pues termina sintiéndose, especialmente cuando hay un grupo más numeroso de personas que tienen una forma de pensar, pues suele haber otro grupo que ya llega un momento en el que pues no se siente en parte porque su manera de ver las cosas y de pensar no sienten que sea nunca escuchada y contemplada. Y esto suele hacer que ciertas personas se salgan de las organizaciones y entonces pues se queden las personas que piensan de la misma manera. Eh, para eso se creó el consenso, para conseguir superar esos escenarios de buenos y malos, ganadores, perdedores, se creó el consenso, que las ventajas que tiene es que cada voz cuenta y que además pues se pueden dar muchas conversaciones y escuchar muchos puntos de vista. ¿Cuál es el problema o las dificultades que pueda traer el consenso? Pues lo que nos estaban hablando, que seguramente ha vivido las personas que están en organizaciones asamblearias, que cuando hay mucha gente y todo el mundo tiene que estar de acuerdo en una decisión, pues eso se puede hacer muy largo, porque si hay una persona que no está de acuerdo, pues eso se puede prolongar y hacer reuniones eternas hasta que se consigue. Y también cuando hay personas que han trabajado sobre una idea y el que cualquier persona pueda decir no y entonces ya no se hace, pues frustra mucho a personas que puedan tener iniciativa, ideas y mucho trabajo. Con lo cual, lo que conseguimos con el consentimiento, a diferencia del consenso, es que en sociocracia, bueno, en el consenso se dice que todos tenemos que estar de acuerdo. Y el consentimiento, en cambio, lo que queremos es que no haya ninguna objeción. Parece lo mismo, pero no lo es. O sea, realmente hay una diferencia en que todos estemos de acuerdo a que no haya una objeción. ¿Por qué? Porque consideramos objeciones a declaraciones razonadas o argumentadas de que alguien está viendo algo que puede ir mal si hacemos esa decisión o que el objetivo de nuestro círculo no se va a cumplir. O sea, no vale un no me gusta o no quiero hacer eso sin más, sino danos tu argumento de por qué crees que si hacemos esto va a pasar algo malo o esto va en contra de nuestros objetivos. Entonces, escuchamos los argumentos y de hecho en sociocracia las objeciones se escuchan como un regalo. O sea, y esto también es un gran cambio de mentalidad. O sea, cuando alguien presenta una objeción, la mentalidad con la que hay que recibirlo y nos entrenamos para recibirlo es desde la apertura y desde la curiosidad, como, vale, cuéntame qué estás viendo tú en la propuesta, qué le falta o qué hay que yo no estoy pudiendo ver, ¿no? Y entonces escuchamos esas objeciones para poder incorporarlas a la propuesta, mejorarla y de esa manera ver si la persona que ha objetado puede consentir. Con lo cual, tenemos, por un lado, una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es con todo lo que puedo trabajar. Y
estas dos cosas son el consentimiento. O sea, yo puedo consentir propuestas, tanto las que me encantan y son mi preferencia, como algunas que igual no me gustan tanto, pero puedo vivir con ellas. O sea, puedo, y además es bueno también que me entrene a consentir cosas que igual no son mi preferencia, pero que el llevarlas a la práctica va a traer aprendizaje al grupo. O sea, mucho más que si no hacemos nada. O sea, hay cosas que a veces hay que tienen que ser suficientemente buenas para probarlas, las implementamos y de ahí vamos a sacar información mucho mayor que si no lo hiciéramos, ¿no? Mientras que si hay una persona que no puede trabajar con lo que se está diciendo, pues porque no, a la propuesta le falta algo, porque eso no nos corresponde como círculo, porque eso se sale de nuestros objetivos o lo que estamos haciendo, pues entonces ya tendré que plantear una objeción para que el grupo lo escuche y veamos cómo incorporar esa objeción o directamente darnos cuenta de que tal vez no sea el momento. Igual es una gran propuesta, una gran idea, pero no es el momento de hacerlo. O igual es una gran propuesta, pero no le corresponde a mi círculo hacerlo porque está en el dominio de otro círculo. Entonces, eso serían objeciones, ¿no? Decimos que la salud de un grupo se mide cuando hay muchas objeciones. O sea, los grupos en los que las personas se sienten tranquilas y con seguridad psicológica para hacer objeciones es una buena señal de que hay salud grupal. ¿Por qué? Porque venimos de sistemas y de culturas en los que cuando alguien dice que no está de acuerdo o plantea alguna idea diferente, a veces se ve como ya nos está poniendo trabas, ya está metiendo problemas. Entonces, muchas veces nos hemos acostumbrado a callarnos o a transigir cosas o a no decir que hay cosas que no nos parecen. Entonces, cuando estamos en grupos en los que sentimos que podemos hablar con tranquilidad y decir que hay cosas que no las vemos o que les falta algo, eso significa que ya la gente se siente segura para objetar y eso va a funcionar a favor del grupo porque vamos a conseguir mucha más información. También las decisiones van a ser más realistas porque van a contemplar más necesidades de las personas, no solo de quien trae la propuesta, sino que se va a abrir a otras necesidades que pueda abrir en el grupo. También aquellas decisiones que tomemos va a tener más aceptación, porque como hemos escuchado a las personas y hemos hecho pequeños cambios, es posible que las personas pues, se sientan más favorables a esa decisión y eso va creando un espíritu de grupo y de confianza. Y ahora vamos a dejar paso otra vez a mis compañeros también para que os cuenten sus experiencias o una experiencia del consentimiento. Gracias, Nora. Pues vamos a compartir con el mundo un ejemplo del Rousset que tiene muchos ingredientes sociocráticos, muchos elementos. En este caso, el círculo de coordinación, el círculo madre, como ha dicho antes, o el círculo general, como ha dicho Nora, encargó a la creación de un nuevo círculo para estudiar, para que elaborara una propuesta, porque había un malestar generalizado entre las familias de las socias de consumo, porque había una carga desigual en el trabajo no remunerado, ¿vale? Este elemento de creación y eliminación de círculos al que se refería antes Nora, esta adaptabilidad, pues hace que la estructura del Rousset aumente, se disminuya o mute, por ejemplo, ¿no? Y muchas veces se crean círculos o subcírculos temporales, que son grupos de trabajo, para un propósito concreto. En este caso era elaborar una propuesta para hacer un seguimiento de las horas de trabajo no remunerado de tal manera que estuviese mucho más equitativamente distribuido. Pues el grupo se constituyó, se definió el ámbito de acción y la temporalidad, también muy importante en sociocracia. Elaboró la propuesta y en el momento de presentarla ante CC, porque era un círculo temporal que no tenía capacidad de decisión, era un círculo de trabajo, de soporte, de apoyo al círculo de coordinación, el círculo de coordinación, el líder de operaciones de uno de los círculos, objetó, ¿no? Y presentó una objeción. Como ha dicho Nora, objetar no es vetar, no es bloquear, lo que tenemos que argumentar por qué esa propuesta no está cumpliendo el objetivo con el que se formula.
Entonces, en este caso, la propuesta era una propuesta muy elaborada, pero adolecía de una falta de completitud. Había un elemento que hacía que cojeara. ¿Cuál era? Que faltaba establecer en la cooperativa, crear un mecanismo que dimensionara los círculos en términos de recursos humanos conforme a las tareas y los objetivos que había establecidos en el plan estratégico. Entonces, esta objeción, en el fondo, no fue un veto, no fue un bloqueo, sino que fue un regalo. De hecho, es tanto un regalo, quien formula la objeción tiene la responsabilidad de formular, de plantear una propuesta alternativa que incluya ese elemento que no estaba contemplado inicialmente. De ahí la gran diferencia es el cambio de paradigma al que aludía Nora. En sociocracia, la objeción no debe entenderse nunca como un veto o un bloqueo. Posteriormente se integró ese elemento que faltaba en la propuesta inicial y finalmente fue consentida por todos los miembros del círculo de coordinación, lo cual pone de manifiesto que el consentimiento y sobre todo la objeción redunda en el beneficio, en el interés de todo el colectivo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, David. Vale, vamos a hacer una paradita más para ver qué tal vais hasta aquí. Disculpar que es bastante unidireccional este webinar, pero claro, nuestro objetivo es transmitiros la mayor información posible. Entonces, pues en este caso estamos hablando por aquí, pero nos gustaría también saber si tenéis alguna duda o pregunta. Ya la parte final que vamos a tocar por encima va a ser las selecciones de roles, pero queremos saber si tenéis alguna preguntita o duda acerca del tema de la estructura, el consentimiento o lo que hemos comentado hasta el momento. Veo que se está entendiendo muy bien. Bueno, eso espero. Bueno, tener en cuenta que cada uno de estos temas está para mucho más, pero estamos tratando como de rescatar las ideas principales para que tengamos un poco el panorama general, ¿vale? Voy entonces, si os parece bien, a seguir con la última parte, que es cómo se toman las decisiones respecto a quién decide qué roles hay en la organización, quién decide qué personas van a cubrir esos roles y lo mismo que antes. Os invito antes de entrar en ello que hagáis un repaso de vuestra organización, vuestro grupo, para ver quién hace cada uno de los roles y quién ha decidido que esas personas van a cumplir esos roles. También pensar si hay claridad sobre las funciones que tienen que cumplir esos roles. Si eso está especificado en algún lugar, cuáles son las funciones de esos roles, como dónde está especificado qué roles hay, qué funciones cumplen esos roles y dónde se encuentra toda esa información, quién decide cuáles son esas funciones que cumplen esos roles, cada cuánto tiempo se revisa estos temas, de qué roles hay, qué funciones se cubren y si también cómo se hacen en vuestra organización las retroalimentaciones de roles, ¿vale? Es decir, cuando una persona durante un tiempo ha cubierto o desempeñado un rol, ¿qué hacemos para darle feedback o retroalimentación de qué tal? No qué tal lo ha hecho, sino qué tal nos ha funcionado la manera que lo ha hecho, porque está otra de las mentalidades en sociocracia es que damos por hecho que la persona va a hacer lo mejor que sabe y lo mejor que puede. Entonces, lo que hacemos cuando damos retroalimentación en sociocracia a esos roles es decirle qué tal nos ha funcionado ese desempeño de rol, dando por hecho que lo habrá hecho pues lo mejor posible.
Entonces, bueno, si habéis podido hacer un recorrido mental en los roles de vuestras organizaciones, ahora os vamos a compartir cómo son las selecciones en Sociocracia de personas para cubrir roles. Bueno, como os he dicho antes, se llaman selecciones abiertas, pero también lo vais a encontrar con otros nombres como selecciones sin candidato o sin candidata previo, selecciones sociocráticas, y todo ello lo que significa es que son unas selecciones en las que cualquier persona puede ser elegida para un rol concreto. Y va a ser su círculo el que seleccione a esas personas para a esos roles. Y son selecciones que se basan en argumentos. Es decir, si yo selecciono o nomino a alguien del círculo para hacer un rol, cada persona va a dar sus argumentos de por qué piensan que esa persona es la más adecuada para el rol, que no quiere decir que tenga que ser el candidato perfecto, que esto es otra de las cosas en las que nos tenemos que ir entrenando y cambiando de mentalidad. O sea, puede que no sea la persona perfecta, pero dentro de los que tenemos en el círculo puede ser pues la que creemos que lo va a hacer mejor. Y también hay que tener paciencia y hay que dar el espacio para que las personas aprendan a desempeñar el rol. O sea, necesitamos que las personas tengan claridad respecto a cuáles son las funciones que tiene que cumplir ese rol. Una cosa muy importante en las selecciones sociocráticas es que también, aparte de las funciones que va a cumplir el rol, hacemos una ronda para saber qué cualidades esperamos que tenga esa persona. ¿Y por qué consideramos que esto es muy importante? Porque imaginaros que vamos a elegir al coordinador o coordinadora de círculo. Pues habrá un grupo, por ejemplo, el grupo de marketing, que necesite un coordinador que sea súper ágil, que meta mucha caña, que vaya sacando productos, resultados, enfocado en números. Entonces, las cualidades que busquemos en el rol de coordinación, pues serán esas. Mientras que igual hay otro de los círculos, por ejemplo, el círculo de comunidad, igual está buscando a una persona que tenga facilidad de escucha, de comunicación, de empatía. Entonces, no todos los círculos necesitan el mismo perfil para un mismo rol, aunque el rol tenga las mismas funciones. Y esto también ayuda a que la persona que es elegida para un rol tenga claro qué están esperando de ella. Porque igual yo creo que mi grupo está esperando a que les meta prisa y que consiga muchos resultados, y resulta que no. Resulta que igual mi círculo lo que está esperando es de mi parte pues más comunicación, más conexión, más empatía. Entonces, para tener claridad, hacemos una ronda de qué cualidades queremos ver en ese rol, ¿vale? Entonces, en las elecciones sociocráticas hacemos cuáles son las funciones del rol, qué cualidades queremos ver en la persona que va a desempeñar ese rol, y luego cuánto tiempo vamos a pedirle a la persona que cumpla ese rol. Y esta parte es súper importante porque para que la persona pueda consentir, venga, vale, voy a ser la coordinadora del círculo, necesita también saber por cuánto tiempo te lo están pidiendo. O sea, porque igual alguien que te diría de primeros, mira, no me meto en eso porque es demasiada responsabilidad, igual si le dices, bueno, va a ser un ciclo escolar o va a ser por 9 meses y luego lo revisamos, pues es mucho más posible que la persona acceda teniendo claridad de por cuánto tiempo va a ser, y que además va a tener el apoyo del grupo para cumplir ese rol. Entonces, por dos razones importantes ponemos el periodo. Primero, para que la persona sepa por cuánto tiempo se está comprometiendo a algo, y segundo, para que cuando termina ese periodo hagamos una retroalimentación. ¿Os acordáis que decíamos que en Sociocracia la parte de la retroalimentación de decisión, ejecución, evaluación lo hacemos de manera fractal en todo? Pues en los roles también. O sea, cuando hacemos unos roles, esa es una decisión también. O sea, ¿quién queremos que haga algo? Pues esta persona. Entonces, se toma la decisión
esa persona durante el periodo que hemos decidido cumple ese rol y llega un momento en el que nos reunimos para darle feedback y retroalimentar a esa persona cómo ha funcionado su rol. Hoy, por supuesto, que no nos da tiempo a entrar en cómo hacemos las retroalimentaciones sociocráticas, porque también es otra forma muy diferente a las evaluaciones que venimos, que a veces te pones nervioso, sientes que te van a juzgar y demás. También es otro cambio de mentalidad a que sea un espacio de conexión, de reconocimiento del trabajo, de honrar la labor que esa persona ha hecho por el grupo y que las partes que le compartimos de lo que no nos ha funcionado o que podría funcionar mejor, se lo transmitamos de tal manera que la persona sepa que siempre es por su bien y por el bien de todos, o sea, que es para que el grupo siga mejorando y aprendiendo. Entonces, para esto también hay que entrenarse, porque a veces no son las maneras en las que venimos acostumbradas a funcionar, ¿vale? ¿Qué más de roles? Bueno, pues que los círculos siempre cuentan con 3 roles de círculo. No, perdón, 4. ¿Por qué? Porque si no los elegimos de manera consciente, inconscientemente alguien lo va a hacer. Entonces, esto ya está demostrado. O sea, si estás en un grupo y nadie elige al coordinador, pues el que tenga más capacidades de liderazgo y demás, pues va a liderar. Y luego puede que haya gente que diga, ¿y tú por qué mandas? Si no, tú no eres el jefe. Claro, nadie lo ha elegido. Entonces aquí tenemos un problema porque se necesita que alguien mueva y coordine, pero si no lo elegimos de manera consciente, pues alguien lo va a hacer pues de manera inconsciente por el bien del grupo, pero puede ser que el grupo no lo reciba así. Entonces, lo mismo pasa con la facilitación de las reuniones. Si no elegimos a una persona para que facilite las reuniones, al que necesite más agilidad y que la cosa marche, pues se va a poner a facilitar la reunión. Y de hecho, en muchas ocasiones lo que ocurre es que la persona que coordina facilita y toma notas. O sea, que es mejor que tengamos a personas asignadas para ciertos roles para que las personas que son más proactivas no terminen sobrecargándose y cansándose, ¿vale? Entonces, en cada uno de los círculos elegimos a una persona como coordinadora, a una facilitadora, a alguien que haga la secretaría y también el cuarto rol, que sí que es muy propio de la sociocracia, que es a un representante, a una persona representante que va a ser quien lleve la voz del círculo al círculo anterior. ¿Os acordáis del dibujo de círculos que estábamos viendo? Y que os dije que cada uno de esos círculos está unido por dobles enlaces. Pues esos 2 enlaces son 2 personas, la persona coordinadora y la persona representante. Esa persona representante va a ser la voz de su área dentro del área inmediatamente anterior. Y aquí también mis compañeros os van a contar un poquito de un caso real respecto a las elecciones sin candidatos en el Roser. Sí, gracias, Nora. Yo quería compartir con vosotros una elección sin candidato en uno de nuestros círculos de coordinador o líder de operaciones que decimos nosotros en el RUSE y representante. Claro, cada uno de los miembros de ese círculo íbamos proponiendo un nombre, una persona, y además, pues, dando esos motivos por los que creíamos que iba a ser idóneo para ese rol, ¿no? Eh, y claro, eso yo lo vi, luego viéndolo desde fuera, es como súper chulo. Al final, no estamos acostumbrados a escuchar cosas bonitas de nosotros y eso como que te empodera mucho al final escucharlo, ¿no? De ti, de cualquier persona, que te digan cosas, bueno, pues tus virtudes y tal. Eh, y claro, era, pues, incluso a veces animaba a la persona, a la candidata que estábamos proponiendo en este caso, pues incluso aceptar ese rol, ¿no? Y bueno, son como muchas emociones latentes en ese momento. Por eso también es importante lo que decía Nora del rol de facilitadora, un poco que lleve esa reunión y pueda ir gestionando todas las emociones que van saliendo. Y bueno, al final eso también une mucho a un círculo, a las personas del círculo. Y no sé,
para mí es como un ejemplo súper chulo de compartir y de vivir y sales de esa lección, ¿no? Como, bueno, con muchas emociones dentro y muy guay. Gracias. Muchas gracias, Guillermo. Vale, pues vuelvo a compartir pantalla. Voy viendo a ver qué tal va el pulso del grupo, si seguís vivos, si todo va bien por ahí. Bueno, sobre todo también porque ya estamos ahí 17, o sea, faltan unos 13 minutitos para el final. Entonces, por favor, si queréis compartirnos algún comentario o alguna pregunta, duda, reflexión. Hola, Begoña, no te había visto. Eh, que estáis por ahí. Es que tengo que ir pasando pantallas porque hay bastante gente y no veo a todo el mundo. Nora, Pero sí, perdona que te corte en el chat. Hay una pregunta de Antonio Palma y anteriormente también había una pregunta que ha respuesto Manuela. vale, pues si queréis, si quieres contarnos, Antonio, cuál era tu pregunta. Hola a todas. No, ahí está, dice, se refiere a la persona que a lo mejor durante un tiempo se dedica a objetar, no sistemáticamente, pero quizás sin muchas alternativas claras. Y yo planteaba ahí algo que en algún momento, en algún grupo de consenso, yo he vivido y que quizás es una duda de que quizás se pueda plantear abandonar el grupo o el grupo protegerse sobre ese tipo de personas o de actitudes. Es una pregunta así como un tanto crítica. Gracias. Es una súper pregunta. Eso sí, dudo que me dé tiempo a entrarle con cómo se merece la pregunta en este tiempo. Pero bueno, básicamente sí que quiero traer aquí un par de cositas. O sea, por un lado, es importante saber que cada uno de esos círculos en sociocracia tienen una membresía consentida. Es decir, que cuando llega un nuevo miembro al círculo, el círculo consiente su pertenencia al círculo. ¿Por qué? Pues porque a veces se dan casos como los que está trayendo Antonio, en el que por cuidar a una persona estamos descuidando a 8 más, ¿no? Entonces tenemos que cuidar a todo el grupo, de que haya un bienestar general, no solo el bienestar de una persona. Entonces, nosotros lo que hemos aprendido es que esto se consigue con membresía definida, es decir, cuáles son los acuerdos también concretos para pertenecer a este grupo. Entonces, dentro de esos acuerdos, por lo menos nosotros siempre tenemos el saber sociocracia y el estar formadas en comunicación no violenta y en sociocracia. Entonces, esto es un acuerdo de que tú necesitas tener herramientas también de conexión, de comunicación. Igual no te lo vamos a pedir según llegas, porque puede ser que nadie te haya dado la oportunidad de crecer en esos aspectos, pero sí esperamos que con el paso del tiempo, con lo que decíamos antes, con el aprendizaje de entre pares, de ver cómo el resto funciona y cuáles son nuestros acuerdos relacionales de comunicación, pues te vayas amoldando a ellos. Si vemos que eso no sucede y que se está generando un malestar en todo el grupo, pues entonces sí que traeríamos una propuesta o de cambio de círculo o de formar más a esta persona en esas herramientas que le faltan o directamente decirle que no nos está funcionando la colaboración en ese sentido. Es súper duro, o sea, me imagino que todas las personas que estáis por aquí ya habéis vivido situaciones así, incluso con las herramientas de la sociocracia, la comunicación no violenta y otras, es duro, pero lo que sí os puedo decir es que yo las veces que lo he acompañado como facilitadora consultora es mucho menos duro que si no se tienen esas herramientas. O sea, dentro de lo duro que es ese proceso, es mucho más humano y mucho más amoroso y empático que cuando directamente le dices a la persona adiós, sin razones, sin poder hablar y sin poder escuchar qué es lo que, qué necesidades están siendo cubiertas o no cubiertas para la persona o para el grupo.
Temazo, Antonio, gracias por traerlo. Bueno, y nos da tiempo a una preguntita rápida más, ¿no, Marta? Antes del cierre. La respondió Manuela. Pero Pati No, pero ha está ahí levantado la Pati mano, con ¿no? la mano, sí. Sí, Venga, Pati. exacto. Vamos a ver si podemos contestarla rápida. Ok, bueno, primero muchas gracias. Yo estoy desde Ecuador escuchando y aprendiendo sobre ustedes. Veo que tienen recursos como para ir aprendiendo por una misma, pero lo que sí me interesaría conocer es esta invitación que ustedes nos ponen en Google es para una, digamos, para una práctica presencial, porque a mí me encantaría comenzar también a practicar. O sea, está muy bien ir aprendiendo por mí misma, tal vez la parte de teoría que me encanta aprender, pero la parte práctica también la veo súper interesante. Agradecerles porque me parece una opción súper linda, interesante para los momentos que vivimos hoy en muchas partes del mundo. Lo hablo por mi país, Ecuador, y sí, o sea, me interesa mucho la práctica. Va por ahí. Y gracias nuevamente por compartir lo que ustedes han vivido y están construyendo. Muchas gracias, Patti. Pues ahora Marta nos va a hablar sobre esta oportunidad de prácticas que justo en este proyecto estamos llevando a cabo. Claro, creo que justo la que estás comentando sí es presencial, pero luego también hay otras oportunidades de práctica online. De hecho, si entras, por ejemplo, en la página de Sociocracia Práctica, nosotros una de las cosas que ofrecemos, y Antonio que está por aquí y otras personas lo saben, es unirse a círculos de los que habéis visto ahí, que son para practicar la sociocracia en una organización y que tú tengas como una experiencia práctica que luego puedas llevar a tus propias organizaciones. Entonces, como las dos opciones, las que ahora Marta os va a comentar y luego si estamos lejos y no puede ser presencial, pues entrar en Sociocracia Práctica porque hay opciones online que también se pueden hacer. Y ahora sí, Marta, te dejo la palabra para que nos acompañes en el cierre. Por mi parte, muchísimas gracias por vuestra paciencia, por haber escuchado y espero que algunas cosas hayan resonado en vuestros corazoncitos y mentes. Gracias, Nora. No sé si podrías añadir el cartel de la última diapositiva, quizás. De todas maneras, yo voy a enviar ahora mismo el enlace al formulario de inscripción al taller. Se trata de un taller práctico que vamos a hacer el próximo día 20 de abril, sábado de 10 a 12 en San Boi. O sea que en este caso sí que es verdad que, como decía Nora, va a ser de ámbito local. No llegamos ahora mismo a gente del charco, de detrás del charco, pero como dice Nora, también tenéis la opción de a través de Sociocracia Práctica apuntaros. Nosotros Te hacemos pilla un esto. poco lejos, Pati, pero te animamos a que vengas, ¿eh? Si te animas, te esperamos. Bueno, exacto, sí, con los brazos abiertos. Os recibimos a todos, pero sé que pues, la gente que viva a Barcelona, alrededores, lo va a tener más fácil. Pues se trata de un taller práctico. Todo lo que hemos estado viendo hoy, pues el Círculo de Sociocracia, junto con el equipo pedagógico de nuestro proyecto, van a hacer una sesión y entonces ahí pues, van a poder hacer varias prácticas relacionadas con todos los ejes de la sociocracia, que es súper rico porque además, ¿no? Pues cuando estás con más gente te retroalimentas, se ven ejemplos vivos, ejemplos que nos pasan en la cooperativa y ejemplos que trae la gente de otras entidades o de otras cooperativas. Así que os animamos, os apuntáis, es gratuito, os esperamos. También quería agradecer sobre todo a Sociocracia Práctica, Nora, Manuela y toda la gente que no conozco pero que sé que nos ha ayudado. Luego David Armada, que ha formado parte de nuestro círculo de Sociocracia, y Guillermo, que está en él. Muchas gracias. Nadia, que nos ha ayudado con la comunicación todo este tiempo. Y, o sea, muy contentos y animados para seguir pues, expandiendo la sociocracia por todo el mundo. Gracias. Gracias por participar todos. Muchas gracias a todos. Os esperamos en el taller presencial, ¿eh? Muchas gracias. Seguimos en contacto. Gracias.